compromisos. Opinión independiente. Han pasado varias cosas durante esta jornada. Una de ellas es que hemos estado siguiendo minuto a minuto. Probablemente es una de las más importantes, no voy a desmerecer la presidencia de la Cámara de Diputados. Evidentemente es coordinación, es gestión política. El gobierno se ha notado un punto al lograr que uno de los nombres que mantenían ellos sea electo. Vladimir Milosevic, presidente de la Cámara de Diputados. La pregunta es a cambio de qué y si es que esto va a tener algún efecto. Ya lo adelantaba Gonzalo Holguín, que podrían haber cambios, por ejemplo, en la configuración de algunas comisiones, y ahí eso puede ser relevante. Eso ya en materia, digamos, de análisis más fino, sí, respecto a cómo algunos proyectos pueden avanzar más rápido o más lento, dependiendo, digamos, de cómo se configuran esas comisiones en la Cámara. Y pierde el partido de la gente. Pero, ¿qué es lo que digo yo realmente importante? Donde la semana pasada lo mencionábamos, el viernes, por ejemplo, que hay que estar con lupa como ciudadanos sobre los pasos que se dan. La designación del próximo fiscal nacional. Son 8 años, no es poco, 8 años va a cruzar todo este gobierno y el próximo. Eso quiere decir que es el próximo fiscal nacional o la fiscal nacional va a ser la persona que no solo va a combatir de frente al crimen organizado o a los delitos en general, sino que también va a poder formar parte de las mesas y del trabajo de coordinación que a estas alturas ya todos sabemos se necesita y es urgente. Hay nombres, hoy se hicieron propuestas, sí, yo creo que si uno escucha las propuestas, Nivaldo, estuvimos siguiendo varias de ellas. Es absolutamente claro que los fiscales o los abogados que quieren transformarse en fiscales nacionales, tanto dentro de la fiscalía como desde afuera de la fiscalía, coinciden en algo. Jorge Abbott ha sido, sin lugar a duda, uno de los peores fiscales nacionales que ha tenido el país. De hecho, quien es considerada la mujer más cercana a Jorge Abbott, que se presenta para postular a esta quina, para que el presidente la escoja, en Marta Herrera. Y la propia Marta Herrera, que fue vocera de Jorge Abbott, al final, como diría o decían algunos abogados, nos mandaron unos mensajes, se lavó las manos tomó distancia de la administración de Jorge Abbott e hizo sus propias propuestas. Jorge Abbott de un capítulo ya cerrado. Entonces, y por lo tanto yo creo que en vista de las críticas que cosechó durante su gestión, aferrarse a él, yo creo que no le hace el favor, digamos, a ninguno de los candidatos. Esa es la verdad. Ahora, la pregunta es, como tú dices, son próximos 8 años, son años complejos. Que no es menor. 8 años es... Y además es una gestión compleja, en este caso para la Fiscalía. ¿Por qué? Porque son años que uno podría predecir, sin ser pitonizo ni nada, que si uno mira, por ejemplo, el crecimiento, la consolidación del crimen organizado en nuestro país, en sus distintas facetas, porque podemos hablar del robo de la madera, podemos hablar del narcotráfico, podemos hablar, por ejemplo, de los portonazos asociados, ya lo sabemos, a grupos criminales dedicados, digamos, a la reducción de vehículos. O sea, este incremento del crimen organizado, uno tendrá que pensar que no tiene por qué detenerse de manera mágica. Se requerirá una fiscalía fuerte que proponga cosas nuevas para combatirlo. Y desde esa perspectiva, el nombre del futuro fiscal nacional es muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque va a estar enfrentado a una situación que se va a ir complejizando en relación al crimen organizado. Porque si el crimen organizado ha tenido una evolución creciente y rápida, mañana, en un mes más, esa evolución debiera mantenerse. Y por eso se requiere, en este caso, el Estado, evidentemente, no solo la Fiscalía, digamos, pero se va a requerir esfuerzos significativo, digamos, para detener, y estar dispuesto a muchas cosas. Este incremento. Y estar dispuesto a muchas cosas, sobre todo a tener mano dura. ¿Quién es? Usted se preguntará, siempre hay un favorito. Evidentemente, hay algunos favoritos. De hecho, hay uno que está hablando en este minuto, que es Carlos Palma, que es el fiscal regional de Aysén, pero también está otro de los fiscales de la Centro Norte, José Morales, y dentro de las mujeres hay 2 fiscales, o sea, hay una fiscal directora del Ministerio Público, no es fiscal, que es Marta Herrera, pero también está Nelly Salvo, que viene del mundo de la Contraloría, o está actualmente en la Contraloría, quien también está postulando, y que serían las 2 mujeres que podrían correr con cierta ventaja según el criterio del Palacio de la Moneda. Pero ya en el Senado se le ha transmitido, lo dice Pedro Araya, lo recoge la segunda el día de hoy el senador independiente Pedro Araya, que se le advirtió a la Moneda que en esto el tema de género no va.
No, el tema no que tiene que ser una mujer, no, tiene que ser el mejor porque son 8 años, dicen los senadores, y aquí tiene que haber un debate de fondo. Lo más probable, para que usted esté completamente informado, lo más probable es que va a haber una imposición del Senado respecto al nombre, porque a la luz de los hechos, el gobierno nuevamente llegó tarde para consensuar nombres en el Congreso, en el Senado. Porque aquí vota en el Senado a propuesta del presidente de esta quina. Ese es el proceso. Entonces, probablemente el Senado le va a imponer un nombre finalmente siempre para que el gobierno, porque si el gobierno no tiene los votos, va a mandar el nombre y se lo van a rechazar, como le pasó a Michelle Bachelet con Rajevich para la Contraloría hace ya. Y lo lógico ante un gobierno que está debilitado, más allá del triunfo, insistimos, en la Cámara de Diputados hoy día, pero un gobierno debilitado probablemente va a intentar evitar exponerse a un rechazo del Senado al nombre que proponga, y por lo tanto deberían haber conversaciones previas para que de la quina el presidente escoja a quien efectivamente ya tenga consolidado una mayoría en el Senado. Ahora, José Morales y Carlos Palma han coincidido en algo en sus declaraciones previas. La necesidad de hacer este proceso del todo transparente, Nivaldo. ¿Qué duda cabe? O sea, que este proceso en que, está bien, la quina de la Corte Suprema son abogados, hablan entre sí, pero el proceso que viene ahora, cuando se nominan estas 5 nombres, esta lista con 5 nombres, llega a la oficina del presidente, debería haber un proceso, por ejemplo, no voy a decir tipo Estados Unidos, pero que debería estar normado en que, por ejemplo, alguna de las comisiones, la Comisión de Constitución del Senado, cita a estas 5 personas a una exposición, que no serán 10 minutos, podrá ser media hora, porque tendrían tiempo, uno podría contabilizar, 3 semanas para hacer este proceso, y que todo el país abiertamente conozca a quién va a dirigir. Son 8 años, no es menor. Ya les pasó con Jorge Abbott. Está bien, Jorge Abbott lo salvó a muchos políticos al inicio. Están los datos ahí. Pero luego de eso, buena parte de la misma clase política era muy crítica de Jorge Abbott. Entonces, es mucho tiempo. Yo creo que el proceso, efectivamente, yo creo que José Morales y Carlos Palma tienen razón. Es necesario, si no urgente, realizar una reingeniería de cómo se elige a tan importante puesto como es el fiscal nacional. Bueno, de todos los que han hablado hay propuestas, ¿no es cierto? Tú has escuchado las exposiciones. Hay propuestas en la generación de coordinación. Mire, yo creo que todos, cual más, cual menos, coinciden en 2 aspectos súper importantes. El primero dice relación directa de cómo se va a realizar la labor de la persecución del crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado, y cómo y a qué y a cuántos alcanza esto. Eso por un lado. Yo creo que todos y todas coincidieron en eso. Y segundo, ¿quién fiscaliza al Ministerio Público? ¿Quién fiscaliza a los fiscales? Eso también fue otro de los puntos que se marcó dentro de las exposiciones que han dado los candidatos. No lo hemos escuchado todo porque Carlos Palma, por ejemplo, está hablando en este minuto. Pero los fiscales que tienen más condiciones para quedarse con el puesto lo demostraron su favoritismo porque tenían una batería de propuestas que en 10 minutos, de hecho a algunos les llamó la atención, en 10 minutos pudieron desarrollar, no profundamente, pero yo creo que de forma impecable. ¿Qué es lo más novedoso? A ver, algunos están hablando ya, por ejemplo, que hay una academia para formar fiscales. Lo hemos dicho muchas veces aquí que, a ver, los abogados no se forman como fiscales. Esa es la verdad. En tarea investigativa, de criminalística, tiene la impresión que hay no solo una experiencia, sino que se requiere un conocimiento previo que es muy relevante porque hoy día todo es más complejo. O sea, insisto yo, el desafío del crimen organizado ha complejizado mucho la tarea de los fiscales. No es como hace 10 años atrás. Más allá, a ver, estamos dejando de lado cosas obvias, ¿no es cierto? Lo que siempre reclaman los auditores, muchos casos que se cierran, casi sin investigar. Sí, eso es cierto, habrá que exigir mayor diligencia. Está también el tema de los recursos, está también el tema de algunas zonas, particularmente, uno podría decir, no sé, caliente, no sé, macrozona sur, macrozona norte, donde hay un incremento de los delitos y eso tendría que ir aparejado con una mayor cantidad de recursos, incluso hasta de fiscales. Y cómo se organizan, que lo ha dicho mucho el fiscal Carlos Palma, que yo creo que de todos los que se presentan, de los 17, el que tiene mejores números, particularmente de los 9 que están vinculados al Ministerio Público, que tiene buenos números en cuanto a causas no cerradas, sino terminadas, con condena, con juicios orales y no llegar a acuerdos, que es justamente lo que se le ha criticado a otros. Pero él sostiene, y entiendo que hay por ahí otro de los candidatos que sostiene lo mismo, sobre la necesidad de que las fiscalías tienen que trabajar como
entes mucho más coordinados. O sea, si hay organizaciones que operan, por ejemplo, en el caso de Antofagasta o en el caso de Coquimbo, La Serena, esas fiscalías, no por ser de una región y otra, casi no hablar, sino que tiene que haber ahí bancos unificados, más detalles, más diálogo y mayor coordinación para la ejecución. Pero aquí hay una responsabilidad del Estado, que es la coordinación de todos los estamentos, de las policías. Lo hemos hablado tantas veces, ¿no es cierto?, de aduana, servicio de impuestos internos, o sea, todas esas cosas. O sea, hay mucha información que se pierde o que está, o por no estar disponible en línea, a veces no se usa. Claro, lo que pasa es que ahí entra otro tema que la ministra Carolina Toá ha mencionado, que yo creo que también es de toda lógica, que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad Pública, que no puede ser un ministerio como es el Ministerio del Interior, como es el Ministerio del Deporte, no. Tiene que ser un ministerio que tenga muchísimo poder para interoperar o interagenciar. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día, en la actualidad, el Servicio de Impuestos Internos tiene mucha información que es reservada. Yo les voy a contar a ustedes que a través de la unidad de investigación de BioBio La Radio hemos pedido información. Y no se da, porque es información reservada, clasificada de empresas en torno a cómo operan o funcionan. Porque estarían, si se hiciera pública, y podría tener eso algo de lógica, la competencia enterarse. ¿Por qué menciono esto? Porque al realizar o tener un ministerio a nivel de auditores que interagencie, va a poder tener el poder suficiente para pedirle al Servicio de Impuestos Internos, a Aduana, a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a cualquiera, instruirle información para el traspaso de la toma de decisiones. Y eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos. Hoy día se depende de la buena voluntad de cada una de estas organizaciones que en una mesa, si es que quieren, entregan información. Distinto es que haya un ministro muy empoderado que pueda tener acceso a información, a coordinación. Esto no es para la investigación de delitos penales, porque esa es otra cosa. Estamos hablando de cómo adelantarse para que no vuelva a pasar en Chile que una banda como el Tren de Aragua estaba operando